Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Muy bienvenido y bienvenida a un nuevo programa y capítulo de Resonar con Vínculos, el programa que se da en el marco, vamos a decirlo, vamos a recordarlo, querida Caro, en la alianza estratégica que tenemos entre la Universidad Central de Chile y el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Caro, querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, estoy bien. ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, una buena semana. Vengo llegando a Santiago después de terreno. Hoy día, ¿verdad? Pues esta semana te tocó Estuve en Panguipulli y en Mafil. Y la semana pasada en la Araucanía. La semana pasada en la Araucanía. ¿Y la otra semana? En Santiago, espero. Sí, es que el compañero aquí por el programa Vínculos le toca viajar bastante, pero qué bueno que puedan ir a territorio. Sí, todo bien. Bueno, aprovecho de saludar a todos y a todas quienes nos sintonizan hoy día en el Resonar con Vínculos. Hoy día tenemos un temazo, voy a presentar al tiro el tema, vamos a hablar de dolor crónico. ¿Ya? Vamos a hablar de dolor crónico, que es un tema súper relevante, quizás no tan conversado, y por eso tenemos aquí a dos invitadas que nos van a ayudar con su perspectiva. Quiero saludar, como de costumbre, al querido Francisco Saavedra, que está allí en los controles. Hola, Francisco. Y a David Valenzuela, que nos ayuda siempre, ¿cierto?, con la gráfica, la difusión, y que por supuesto está acompañándonos también con el streaming. Habiendo dicho eso, voy a saludar a nuestras invitadas inmediatamente. Les voy a presentar. A mi derecha hoy día nos acompaña Carola Rodríguez Olivares. Ella es magíster en neurorehabilitación de la Universidad Andrés Bello, terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Playa Ancha. Diplomada en Neurociencia Aplicada y Clínica Neurológica y Trastornos del Movimiento de Adultos y Trastornos del Desarrollo Infantil de la Universidad Andrés Bello. Diplomada en Docencia Universitaria de la Universidad Central. Es docente con una vasta experiencia en el área de salud física y neurorehabilitación de niños, adultos y personas mayores con patología neurológica, reumatológica y traumatológica, además de ortopedia. Es docente clínica del CAETO, y ya va a contarnos acá, nos van a contar ellas qué es esto, y además es coordinadora de campos clínicos de la carrera de terapia ocupacional. Y nos acompaña también Viviana Rodríguez Lapietra. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad Andrés Bello, magíster en terapia ocupacional con mención en rehabilitación física, académica asistente del área de gestión e inclusión social de la carrera de terapia ocupacional de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. Es coordinadora de primer nivel de la carrera de terapia ocupacional y se encuentra también ella cuenta con formación en metodología, aprendizaje y servicio de la Universidad Católica y en educación popular. Con una larga experiencia también, Viviana, en el área clínica y en el área de la dirección, en APS y en el área de salud pública. Así que, nada, les damos la bienvenida a las colegas cercanas, queridas, con las que he tenido la oportunidad de trabajar también cuando trabajaba para la carrera de terapia, así que un gusto tenerlas acá, colegas. Bienvenidas al Resonar con Vínculos. Muchas gracias por la invitación, Carolina, Juan Carlos. Así que, nada, aquí esperamos aportar con un granito de la experiencia que hemos tenido. Sin duda va a ser así que bienvenida, Carola, y les quiero preguntar inmediatamente sobre el tema. ¿Qué entendemos por dolor crónico? Yo creo que esa es una pregunta súper sencilla de hacer, pero no tan sencilla de responder, de respuesta compleja. Así que ahí si nos puedes ayudar, Carola, ¿cómo definirían ustedes dolor crónico? Me imagino que hay varias definiciones, pero ¿qué es lo que entendemos por dolor crónico? O sea, gracias por la invitación. Ya el tema del dolor es un súper tema, porque tiene demasiados factores, es multifactorial. Entonces, además que hay un concepto de dolor que hay que remontarse como a la antigüedad, así como a los ancestros, a las culturas más antiguas, donde el dolor empieza a considerarse como parte de un elemento religioso, místico. Tiene un componente como demoníaco, cuando a alguien le dolía algo, y de ahí aparecen los brujos, y ahí aparecen las pócimas y toda esta mitología alrededor del dolor. Ya después avanzamos, ¿cierto? Haciendo un poco de historia,
a Hipócrates, donde ahí se basa y se baja esta información, ¿cierto?, del dolor ya a un tema más médico, a un tema más científico. Pero el dolor nos ha acompañado desde siempre. Básicamente a la pregunta que nos refiere Carolina es que el dolor crónico se diferencia del dolor agudo, porque el dolor agudo es cuando alguien sufre una lesión y tiene un periodo de tiempo determinado. Básicamente la clasificación del dolor entre agudo y crónico tiene que ver con la temporalidad. La última clasificación en el CIE-10, que entró en vigencia, que eso fue el 2019, entró en vigencia ahora el 2022, define, ¿cierto?, que hay prioridades para la clasificación del dolor para la OMS. Y se reclasificó este dolor. Entonces tenemos este dolor agudo, que es cuando alguien, ¿cierto?, no sé, se aprieta un dedo, pone la mano en la tetera, se corta, no sé, se pegó en la punta del dedo del pie. Y quién no le ha pasado? Y ese dolor sí que es importante. Pero ese dolor se pasa. ¿Cuánto? Dura días, semanas. Y con tratamiento, ¿cierto?, farmacológico, todos sabemos, ¿cierto?, que ponerse hielo, tomarse un paracetamol, a lo más un antiinflamatorio, pero ese dolor va a ceder, va a pasar. El dolor crónico es el que permanece. Y ahí, para hacer la diferencia, tiene que ver la temporalidad. ¿Cuánto tiempo pasa a ser dolor crónico? Y lo que dice la bibliografía es que es más de 3 meses. Una consulta súper puntual, diste ahí ejemplos de dolor agudo en caso de accidentes, pero el dolor agudo también podría ser en enfermedades. Me resfrié y me dolió la cabeza. Exacto. Dolor agudo de cabeza, pasa un tiempo, perdón breve, se pasa. Sí. Remisión. Claro. A diferencia del crónico que tú planteas, que ese dolor que dura más tiempo, más allá de 3 meses. Claro, lo que pasa es que tiene que ver con qué es lo que provoca la lesión. Perfecto. Porque si, claro, nos resfriamos, sentimos que nos duele todo el cuerpo, que nos duele la cabeza, nos duele la amígdala. Claro, ese dolor pasa con un tratamiento farmacológico, dura a lo más 15 días, bueno, en caso de un resfrío 3 días, ¿cierto? Pero cuando la base de este dolor crónico es una enfermedad crónica, el dolor se vuelve crónico. Claro, cuando no es una lesión propiamente tal, como causa-consecuencia, digamos. Exacto. ¿no? Estamos en presencia de un cuadro que se manifiesta con este malestar sostenido en el tiempo, si estoy entendiendo bien. Y ¿cierto? para clasificarlo y para que la gente sepa más o menos reconocer cuándo es un dolor crónico, es que este dolor debe durar más de 3 meses y la causa de este dolor ya se superó, por así decirlo, remitió, ya no existe. Pero ese dolor sí queda y por más de 3 meses. O la otra alternativa es que sea intermitente, aparezca y desaparezca durante los años, porque esto estoy hablando de que es más de 3 meses y años. O sea, hay personas que por años, ¿cierto?, han sufrido de dolor, algún tipo de dolor, o musculoesquelético, ¿cierto?, o dolor postraumático, o dolor después de un cáncer. Entonces, finalmente eso se vuelve a repetir. Ese es como el continuo del dolor crónico. ¿Sí? ¿Qué síntomas presenta las personas que tienen dolor? Porque uno dice, claro, que te duele algo, pero en general hay otros elementos que ayuden, por ejemplo, a hacer un diagnóstico, porque ¿cómo se diagnostica esto, además de lo que señala la colega acá que habla de la temporalidad? Lo que pasa es que, como bien dice Carola, el concepto ha evolucionado. O sea, antes era un síntoma y ahora puede ser considerado un síndrome. Entonces tiene varias maneras de expresarse y los nuevos conceptos, los más actualizados, hablan de experiencias sensoriales, dolorosas, subjetivas y también emocionales. Entonces ya las manifestaciones del dolor van a exceder a netamente algo corporal o algo físico. Entonces los biomarcadores del dolor
Si nosotros evaluamos desde este concepto más biomédico, vamos a quedar cortos. ¿Ya? Podemos determinar la localización del dolor, si se irradia, si es permanente, si es principalmente en la noche, en el día, en una zona, en más zonas, podemos localizarlo, caracterizarlo. Describirlo, ¿cierto? Este fantasma que viene constantemente a molestar porque es una experiencia desagradable. Pero también existen otros compromisos desde el punto de vista emocional y social que también deben ser considerados a la hora de evaluar el dolor, ¿ya? Porque una persona que experimenta esta sensación también experimenta un estrés constante, una angustia, emociones que son negativas y que van a acentuar el dolor, porque hay vías que son emocionales que también van de la mano con las vías sensitivas. Entonces el cerebro, una vez yo estuve leyendo en algún momento qué es más real, el dolor de una rodilla o el dolor del corazón, cuando tienes alguna ruptura, cuando tienes algún rechazo o la exclusión social, el duelo, también se percibe dolor. Y las personas, al estar en ese constante estrés, duermen mal, trabajan mal, piden más licencia, salen menos. Entonces hay todo un cúmulo de factores multidimensionales del dolor que solo el evaluarlo de qué tan intenso es del 0 al 10, como es la escala que utilizamos actualmente en el sector salud, no es suficiente para este concepto tan paraguas o tan amplio como es el dolor actual. Pero sí existen, y con Carola también hemos buscado evidencia más actualizada de cómo se está hoy día abordando desde el diagnóstico a la intervención. Y ahí yo creo que podemos decir algunos hallazgos que hemos encontrado. Claro, porque tú señalas, Viviana, la escala visual análoga, claro, ¿cierto? Que es el EVA, que es claro, que uno categoriza, ¿cierto?, en un rango donde yo puedo declarar qué nivel de dolor estoy percibiendo. Pero además del EVA, ¿qué otros elementos hoy día se utilizan o que ustedes consideran que debieran ser incorporados para hacer un buen diagnóstico de dolor? O sea, lo que pasa es que para que alguien diagnostique dolor, porque estamos hablando, de hacer la diferencia de que todos en algún momento hemos tenido algún dolor. Y uno va al médico principalmente porque tiene algún dolor, ¿cierto? Entonces, quien diagnostica es el médico. Entonces vas y te dice, no sé, usted tiene artrosis de rodilla. Porque uno, ¿cierto?, tiene la claudicación al caminar, tiene la rodilla inflamada, tiene dolor, presencia de aumento de temperatura. Entonces, uno va porque le duele, porque hay una impotencia funcional, porque ese dolor impacta en otras áreas. Pero el dolor te va a preguntar, ¿cómo es el dolor? ¿Punzante, eléctrico, se irradia, se despliega hacia el pie o sube? Hay muchos tipos de dolor y el dolor va a depender de cada uno. O sea, por ejemplo, hay personas que toleran mucho dolor y hay personas que no toleran nada de dolor. Entonces, y tiene que ver con las percepciones de cada uno, tiene que ver con los umbrales. Como los umbrales y con las experiencias anteriores de dolor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el que diagnostica va a decir, tú tienes esta patología, y si es una patología crónica, vas a tener dolor crónico. Ahora, ¿cuál es el gran impacto? Y ahí coincido con Viviana, que es el tema funcional. O sea, una persona que se mantiene con dolor, y aquí muchas personas que nos están escuchando podrían hacer el análisis, ¿cuánto dejó de salir? ¿Cómo está su salud mental? ¿Cuánto se angustia por este dolor? Que no para. Que la gente... Bueno, ahí yo recién les contaba que la semana pasada fui al Congreso Chileno de Fisiatría y que los médicos lo que más referían era que las personas no referían dolor en patología crónica. No sé, personas amputadas, personas con cáncer, personas de patología reumatológica, artrosis, fibromialgia, un montón. ¿Ya? Entonces ellos referían que no, es que no puedo, perdí la fuerza, tengo debilidad, pero cuando se referían al punto de dolor, como que los pacientes, las personas ya estaban acostumbradas, estaban sensibilizadas,
como que hay que vivir con esta mochila dolorosa. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que hay que hacer, sacarle el estigma al dolor y tratar de implementar estrategias para que las personas, o sea, no es normal vivir con dolor. Yo quisiera comentar algo porque creo que, aparte del tema físico, que ustedes lo han planteado desde ya y lo vamos a seguir conversando, han hecho las dos referencias a un punto bien relevante que tiene que ver cómo esto impacta en otras esferas de la persona y particularmente yo quisiera mencionar el caso de las personas mayores, como justamente muchas personas mayores que puedan tener dolor crónico cambian su rutina, dejan de salir o salen menos por el mismo dolor. E incluso me acordaba una conversación que tuvimos hace algún tiempo atrás acá también en el programa con Ana Paula Vieira, ¿cierto?, de la Fundación Mira, ¿no? Cómo había una correlación entre dolor crónico y suicidio, ¿sí? Entendiendo que las personas mayores son uno de los grupos de la población que tiene más los tasas de varones, suicidio, los todo. varones. Entonces, hay un tema importante con cómo el dolor físico, que es todo un asunto, que es parte de lo que estamos conversando, tiene este impacto en otras esferas y cómo va cambiando, ¿cierto?, la rutina de las personas mayores y afectando finalmente el bienestar subjetivo o la calidad de vida. Y lo otro, bien breve, yo he estado ahora con personas mayores estas últimas semanas que plantean el tema del dolor, están en sus tratamientos médicos. Me acuerdo particularmente de dos señoras que tenían artrosis una y creo que las dos tenían artrosis y les dan tramadol. Sí. Tramadol en gotas, así como no, cuando le duele el tramadol. Yo no soy médico, soy psicólogo. Igual le planteé si ellos tenían claro cómo tomar ese medicamento y una de las cosas que me plantean, que era lo que conversábamos también en otro programa, que de repente las explicaciones de las prescripciones o las explicaciones de cómo tomar los medicamentos no siempre están tan claras. Entonces también conecto esto y para cerrar la idea, si tampoco sé o no me quedó tan claro cómo tomar el medicamento para el dolor, probablemente ese dolor se permanezca en el tiempo también, si es que no me estoy medicando bien eventualmente. Claro, sí. Pero Tú y yo. ¿quién habla? Sí, sí. Está muy bien. A ver, lo que pasa es que el tratamiento del dolor es amplio. Es tan amplio como todas las gamas de dolores que existen. Entonces, sigo hablando desde el enfoque biomédico, y yo soy más biomédica, Viviana es más sociocrítica. Sociocrítica. Entonces, está el tratamiento farmacológico. Farmacológico, no farmacológico. Exacto. Entonces, dentro de las personas mayores hay que tener harto cuidado en relación a la polifarmacia. Porque o sea, como la primera línea es paracetamol. ¿Ya? El paracetamol, pero el paracetamol provoca daño hepático. Hay un montón de complicaciones, porque además la persona mayor no solo toma paracetamol. Además toma enalapril, toma atenolol, no sé, Claro. ¿cierto? Hay un cóctel ahí de medicamentos. Ya, esa es la primera línea, pero casi siempre el paracetamol se ocupa para temas, ¿cierto?, que tienen que ver con dolor agudo. Dolor crónico, la segunda línea es AINES, los antiinflamatorios, que también hay que tener cuidado. Entonces, y en una tercera línea, ¿cierto?, van los opiáceos y van toda esta gama tramadol, que ya es como el límite, ¿cierto? Por eso me llamó la atención que dieran ese. Me pasó que hiciste 5 personas mayores y 3 tomando. La habían. Es que claro, es que ahí voy al segundo punto, que el enfoque en relación al manejo del dolor, más que tratamiento del dolor, es manejo del dolor, es que se mezclen terapias. O sea, no una cosa por sí sola, ojalá que sí, el tratamiento farmacológico diera resultado habitualmente. Pero además en las personas mayores pasa que el dolor, por el tema de degeneración neuronal, ¿cierto?, baja el umbral y toleran más. Entonces, cada vez necesitan un medicamento más fuerte, por así decirlo, para que ellos puedan manejar ese dolor. Y ahí voy a la otra patita, que es desde el área nuestra, ¿cierto?, que es el no farmacológico, donde están nuestras terapias, la terapia física, kinésica, terapia ocupacional, ¿cierto?, que yo creo que los buenos resultados tienen que ver con las mezclas. ¿Sí? Carola, disculpa que te interrumpa, está súper interesante la conversación y sobre todo el poder adentrarnos, ¿cierto?, a estos dos
formas de abordar esta problemática que es bastante compleja, que es el dolor crónico, pero nos pilló la hora de la pausa musical, así que les quiero ver que nos quedemos en stand-by y que ustedes allá que nos están escuchando se mantengan atentos y atentas, que nos vamos ahora a escuchar una cancioncita y a la vuelta seguimos. Nos vamos con Los Tres, La Primera Vez. Presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Regresamos acá al Resonar con Vínculos. Estamos conversando de dolor crónico con las terapeutas ocupacionales Carola Rodríguez, Viviana Rodríguez, ambas académicas de acá de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Central de Chile. Y habiendo dicho eso, estamos hablando de un temazo porque conversábamos mientras escuchábamos a los tres sobre lo estigmatizado que está el dolor, sobre lo habitual que es que las personas consideren que sentir dolor es normal, que frente a ciertos diagnósticos el dolor es parte del cuadro y por tanto una vez que me diagnostican una enfermedad, hablábamos de artrosis, pero también está el artritis y alguna lumbar, qué sé yo, es normal y habitual sentir dolor. Entonces se asume como parte del cuadro, se consulta poco, por tanto, porque se entiende que eso es parte de. Y además, sumémosle a eso que en el caso de la población mayor muchas veces se ha asociado que sentir dolor es parte de envejecer. Ya, yo siempre digo esta frase de Beto Cuevas, como dice la canción, sin dolor no te haces feliz, además que tenía que ver con algo de lo que dice la Carola, la colega acá, que finalmente ha estado bien estigmatizado y es como parte de, y hay una cosa religiosa que el dolor también te ayuda, o sea, hay varios elementos que forman parte de la cultura y que hacen que abordar o acercarnos al dolor no sea tan sencillo. Y en el bloque anterior justamente ustedes mencionaban que sin duda está el abordaje farmacológico que tiene ciertas dificultades, ¿no? O ciertas implicancias, pero también hay un abordaje no farmacológico. Así que les quería pedir si nos pueden profundizar un poco eso que nos quedó pendiente, ¿cierto?, del bloque anterior. Mira, yo quiero tomar un poco lo que estabas mencionando, Juan Carlos, respecto al suicidio. Hay una desesperanza con el dolor. O sea, los mayores, el rango etario donde estadísticamente se ha presentado más indicadores de dolor crónico está entre los 50 y 64 años, ¿ya? Donde ya me doy cuenta como persona de que este dolor me va a acompañar siempre. Llego post 70 años, 80 años, y sigo con este mismo malestar. Entonces yo decido, como no hay nada que me alivie, voy a tomar esta decisión, esta drástica decisión de las personas mayores que además tienen un cúmulo de otras problemáticas que se suma a esta como desesperanza aprendida de que no va a haber un alivio, ¿cierto? Hoy día tener el dolor crónico tipificado en el CIE-11 creo que es una oportunidad para mejorar los diagnósticos y tratamientos. Pero no es solamente eso. O sea, el tratamiento farmacológico, como decía Carola, tiene una razón de ser, tiene una línea, tiene un objetivo, pero si la persona no sabe para qué es o no sabe qué es lo que va a sentir en el periodo de ajuste de un medicamento, que las náuseas, que los mareos, que la somnolencia para algunos fármacos que también se asocian a antidepresivos, es esperable por una cantidad de tiempo, no esperable si excede más y hay que hacer algún ajuste. El usuario lo que hace es decir, esto me hace mal, no lo quiero. Y cuando se le prescribe el mismo a otra persona, lo que se hace es, no, esto a mí me hizo pésimo, tú no te lo tomé. Tómate esto, que a mí sí me hizo bien. Y aparecen los opioides, aparece el tramadol, que se utiliza hoy día con prescripción, pero que sabemos que el acceso hoy día está en las ferias libres, o sea, se puede acceder. De mala manera, se puede acceder. Y hay un círculo de una muy mala práctica de autoadministración de fármacos. Y el boca a boca, porque si yo voy al médico y me dan el paracetamol, porque a lo mejor está en una canasta GES, porque es la prescripción más idónea, y yo no siento alivio, en esta desesperanza voy a buscar la mejor alternativa. Voy a comprar el fármaco que por la televisión me garantiza, ¿cierto? Y me voy a gastar mi pensión completa prácticamente en comprarlo. Voy a ponerme un repollo mojado con una cinta roja, porque hay medicinas también ancestrales que, como decía Carola, todo esto viene de hace mucho tiempo y hay explicaciones desde ese punto de vista. Y el fármaco tiene ese riesgo.
Y el fármaco puede generar dependencia, abuso, puede generar problemas gastrointestinales, renales, hepáticos. Por lo tanto, no es solamente tener la mejor evidencia y prescripción, es cómo también se le entrega esta información a la comunidad. Por eso la educación es sumamente importante, ¿ya? Y tener esto considerado ya no solo como un síntoma, sino como un síndrome, va a dar, creo yo, soy optimista, en tener mejores oportunidades para el abordaje médico, farmacológico, y ahí entramos las otras subespecialidades. Tú dices también la rutina. Estamos compitiendo con maneras de hacer las cosas con hábitos que están súper instaurados. Desde la terapia ocupacional, uno de los abordajes es reestructuración de rutina. Nos pasó con una usuaria que me dice, no, yo a las 12 tengo el almuerzo hecho, tengo que tener las camas hechas, porque esa rutina la mantenía cuando estaban sus hijos, a lo mejor estaba su esposo vivo, ¿cierto? Ahora está sola. Y yo le digo, ¿tiene que ser a las 12 tanta exigencia de actividades o puede parcelarlo? Hoy día vamos a hacer esto y mañana no. Ah, sí, podría ser. Claro, porque así usted no se sobreexige físicamente, deja el espacio para que actúe el medicamento o la actividad física que le estamos recomendando o el descanso, que también es importante. Y estas actividades que sí son importantes en su casa o en su vida, parcelémosle, démosle un tiempo, distribuyámosla de mejor manera, pero hay que cambiar los hábitos, porque el cuerpo está reaccionando de una manera distinta. Claro, y es ese como es un acompañamiento. Aplicando como técnicas de conservación de energía en el fondo. Que es parte del tratamiento no farmacológico. A mí me pasó también atendiendo una paciente, una usuaria, que me dice, está trabajando yo con otra paciente y ella estaba escuchando. Y me decía, y yo le decía, pero usted, voy a hablar como en lenguaje coloquial, decía, no te tienes por qué reventar haciendo cosas como hasta tu límite extremo. Tú tienes que dosificar tu energía, identificar cuándo va a empezar este dolor y parar. Y esta otra usuaria que estaba escuchando me decía, tiene mucha razón, porque uno se exige porque tiene que tener las cosas listas a una hora determinada, y las personas mayores son muy estructuradas, son muy de rutinas marcadas. Claro, lo que pasa es que yo pienso eso, les voy a comentar algunos casos cercanos. Uno lleva toda una vida, o sea, sabemos nosotros, terapeutas ocupacionales, aquí me incluyo, ¿cierto?, que uno establece rutinas porque también economizan energía, llevan una forma, ¿cierto?, que te ayuda a ser funcional, y dado aquello, eso te ha funcionado toda tu vida. Entonces, como que la lógica es, esto me ha funcionado toda la vida, no hay por qué cambiarlo, ¿no? Pero hoy día, claro, cuando tu cuerpo va cambiando, cuando te va solicitando tener otros ritmos, implica como hacer una pausa y tomar conciencia. Y esa pausa y toma de conciencia no es tan fácil, porque también implica darte cuenta que hay cosas que ya no están bien. Claro. Y mucha gente, con esto termino, es como que le cuesta hacer esa pausa. De hecho, es tanto que hay gente, y me he pasado trabajando con personas mayores, y aquí voy a recordar a mi santa madre, que quizás está escuchando. Tu mamá, la tercera panelista. Que es como... Saluda a la mamá a la cara. Sí, la señora Sonia, aprovecho de saludar ahí a Sonia Paredes y a Marcela Moraga, que creo que estaban por ahí conectadas. Que ambas también viven con algo de dolor. Y en el caso de mi mamá siempre pasaba y decía, no, es que si yo descanso como que me duele todo. Uh-huh. Y esa es una frase que me da risa, porque efectivamente cuando uno trabaja en el área de la rehabilitación, escuchas personas que cuando te dicen, no, es que a mí me hace mal estar descansando porque me duele. Y yo les digo, bueno, eso habla de que en el fondo haces una pausa, tomas conciencia de tu cuerpo y en qué condición está. No sé si les ha tocado ver algo así. Sí. Y cuesta efectivamente asumir que, claro, que tu cuerpo está distinto y que dado aquello tú puedes elaborar nuevas estrategias que te permitan seguir siendo funcional de una manera también donde hacer cosas sean como aceptadas para ti en tu forma de hacer las cosas, porque no sé si se entiende, ¿no? Sí, yo creo que el concepto de funcional no tiene por qué ser un parámetro. O sea, yo puedo funcionar de una manera A y funcionar de una manera B y funciona igual. O sea, ¿qué es lo que espero de esa función en el fondo?
Por eso creo que es fundamental para estos cambios de switch, de hábitos, ¿cierto? De autopercepciones, de autoestima también, de decir, estoy cambiando, estoy envejeciendo, me estoy poniendo, y con todo voy a también hablar en lenguaje coloquial, todo lo que eso conlleva. Soy achacosa, me estoy poniendo vieja, lo que significa acá el concepto de viejo, vieja, asumir. Me resisto a esto, prefiero llevarme a un límite del dolor para poder seguir cumpliendo con este parámetro que en el fondo está socialmente impuesto o autoimpuesto. Y dentro del equipo interdisciplinario que debiera ser idóneo está la psicología. Están las terapias conductistas, están las otras terapias de acompañamiento también en el proceso de cambio, de autopercepción de estos cambios. No se puede reducir que el dolor solamente va a ser farmacológico, médico, si ya hemos conversado de que esto tiene una amplia gama de impacto en la calidad de vida. Nosotros en el Centro de Atención de Terapia Ocupacional, que es CAETO, que funciona acá en las dependencias de la Universidad Central, que es gratuito, de consulta espontánea, paso el dato, tenemos un taller desde el año pasado que es de abordaje del dolor crónico. Y son 6 sesiones donde se aborda el tratamiento no farmacológico, como las técnicas de conservación de la energía, algunas actividades físicas que son más idóneas, ya para... No lo clasificamos por patología ni diagnóstico, sino solo la mera presencia de un dolor que ya se ha prolongado más del tiempo necesario. Y la primera sesión es caracterice su dolor, casi como una caricatura. Y la segunda, ¿qué emoción te genera? Claro. Porque puede ser que una persona, y esto es las experiencias de vida con la historia clínica deberían ir de la mano. A mí el dolor me genera frustración, a mí me genera pena, rabia. Y una señora, siempre lo voy a recordar, me dice, a mí me recuerda que estoy viva. Mira. ¿Ya? Entonces ahí hay una redignificación del dolor. Resignificación. Claro. Porque su experiencia que le generó el dolor fue una experiencia traumática que casi le cuesta la vida. Entonces ella el dolor lo siente como estoy viva, siento. Y los otros pacientes, ¿cierto? Los otros usuarios, porque esto también, la metodología educativa grupal, también esto de compartir experiencias y el aprendizaje mutuo para personas adultas es una de las mejores maneras de generar espacios educativos y de aprendizaje. O sea, la charla o la manera tradicional no nos sirve. Y ellos se vieron reflejados y empezaron a compartir, como lo que decía Carola, oiga, sí, tiene mucha razón, a mí me sirve esta experiencia, qué sé yo, yo he hecho tal cosa, yo como tal cosa, tal alimento. La nutrición también es súper ayudante, es un coayudante en los tratamientos farmacológicos. Yo tomo jengibre, que es un antiinflamatorio. Naturales. Yo tomo tal cosa, yo tomo este medicamento y no sé, algún cítrico y salgo a caminar para fijar el calcio. Entonces, la mirada multidimensional e interdisciplinaria tiene que ver mucho también con estas estrategias de afrontamiento. Uh-huh. Súper relevante lo que señalas, Viviana. Sobre todo me quedo con estos dos conceptos, ¿no? Un abordaje, ¿cierto?, multidimensional que requiere de la aproximación desde diferentes disciplinas, ¿cierto? Se ha abordado mucho más desde la parte médica, pero sin duda hoy día tenemos que ir incorporando a más profesiones. Tú hablaste de terapia ocupacional, nutrición, psicología, kinesiología, ciertamente también. Enfermería también, por la educación de los fármacos que habíamos hablado anteriormente, sí. Vamos a continuar hablando de este tema, pero les quiero invitar a nuestra segunda pausa musical. Hoy día es un día de los tres temas con los 3. Así que nos vamos a escuchar Tu cariño se me va. No se vayan ustedes. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Regresamos al Resonar con Vínculos aquí en la 107.1. Estamos conversando sobre dolor crónico con las terapeutas ocupacionales Carola Rodríguez, Viviana Rodríguez. Nos hablaban del CAETO. Aprovechamos de saludar a todas las personas, todos los colegas que trabajan ahí en el CAETO, que hacen un trabajo súper importante. ¿Qué significa la sigla? Para que la digan ahí completa. Centro de Atención y Estudios de Terapia Ocupacional, que en estos momentos están en un taller
desde la atención primaria, fortalecerla en la atención secundaria, por lo menos en el sistema público. Así que yo creo que el desafío es mirarnos, es evidenciar esto y tomarlo desde todo el trabajo colaborativo que se están haciendo en diferentes universidades, porque esto no es nuestro también. Es algo que muchas disciplinas están tomando y que la política pública, nosotros la invitamos a que también la haga presente y que nos contacten y que hagamos cosas en conjunto y ojalá generar programas que se puedan desarrollar lo más breve posible porque la gente está sufriendo ahora. Dos cosas. Sí. En relación a apoyando lo que dice la Vivi. Una es, y yo me he dado cuenta, el poco conocimiento entre los profesionales de salud, qué es lo que hacen en relación a un tema en particular. O sea, nutrición, ¿tú pensarías que tiene que ver con dolor? O sea, ¿qué sé de lo que hace el psicólogo con dolor? ¿Qué sé? ¿Qué es lo que hace? Es como clásicamente que te mandan al kine. O sea, vaya al kine, póngase guatero, no sé, calor, termoterapia o frío. Pero hay más que eso. Y creo que una misión, estamos en una universidad, es buscar estos elementos. Mucho desconocimiento de lo que hace el otro en temas particulares. Eso. Y lo segundo, ¿el dolor se puede prevenir? Sí. ¿Cómo? Con un envejecimiento saludable, o sea, ni siquiera envejecimiento, un estilo de vida, hacer deporte, mejorar la alimentación, que son elementos que te van a aprender a manejar el estrés, a aprender a manejar la ansiedad, que son elementos como para la vida, básicamente, que no hay que esperar ser persona mayor para poder realizar estos enfoques preventivos. Claro, y nunca, lo hemos hablado en otros programas, nosotros hablamos del concepto también de curso de vida, longevidad saludable, y hemos dicho, nunca es tarde para tomar decisiones y hacer cambios. Y eso es para todos y para todas. Hoy día uno puede tomar la decisión de generar un cambio favorable para la vida de cada uno de nosotros. Les iba a decir, colegas, si es que quieren dejar algún mensaje, porque yo pensaba, ¿qué es lo que debería hacer una persona que hoy día nos está escuchando y siente dolor y este dolor ha sido permanente y hoy día dice, parece que no es normal sentir dolor? ¿Qué mensaje le darían a esa persona? ¿Qué debería hacer, además? Voy a repetirlo fuerte y claro, no es normal tener dolor, de ningún tipo. Normalizar el dolor nos hace menos funcionales, nos hace más tristes, más enojados. Por lo tanto, de una u otra manera, tenemos que buscar que nadie nos diga es normal tener dolor. No, tienes esta patología, lo vas a sentir. Hay maneras de mitigarlo, hay maneras de trabajarlo, hay diferentes profesionales. Buscar herramientas, buscar elementos, buscar estrategias. Ese sería como mi mensaje en forma particular. No normalicen el dolor de ningún tipo, psicológico, físico, de ningún tipo. Sí, y en ese caso sería entonces decirle a estas personas que nos están escuchando que a cualquier profesional con el que se vinculen, que le digan y le comenten que tienen dolor, ¿cierto? Sí. Viviana, tú querías señalar algo. Hoy en día, bueno, en el programa de Caeto, en esto dolor crónico, hemos tenido varias estudiantes ya que presentan dolor crónico. Estamos hablando de jóvenes de 20 años. Las fibromialgias, algunas lesiones traumáticas. Y ellas me han comentado, profe, ¿voy a vivir toda la vida así? No. Entonces, como dice la Carola, en esta odisea diagnóstica, en esta odisea, porque realmente es muy complejo buscar el alivio, tampoco estigmaticen ni hagan un estereotipo de lo que es el manejo del dolor, ¿ya? Que junto con buscar el mejor tratamiento e insistir, que también vean el dolor como algo multifactorial y que si yo siento dolor y me da rabia, bueno, puedo abordar la rabia. Y si me da pena, puedo hacer algo para aliviar mi pena. Entonces, con eso también podría aliviar y mejorar mi manera de enfrentarme al dolor, ¿ya? Yo creo que esa es una batalla que sí vale la pena destinar algunas energías, buscar otras cosas, mirar más allá.
y buscar. Lamentablemente, hoy en día, y que lata que le estemos dando la responsabilidad a la gente, ¿cierto? A la sociedad civil. Yo creo que uno tiene responsabilidades estatales y como profesional de darle las oportunidades. Pero es un horizonte bien utópico. Claro, y ahí hay que darle también a los profesionales y decir, no se den vencidos, no se den por vencidos cuando un dolor no cede en un paciente. Buscar, insistir, como que el mensaje ya es para todos. Con una generosidad, decir, esto no me la va a ganar a mí, no, anda donde tu colega, anda donde otro profesional, conversa. Abordaje transdisciplinar. Claro, esto no es propio de nadie. Yo sé que quedan los últimos minutitos, yo me iba a pegar un mega salto aquí porque estaba pensando en esta responsabilidad compartida que hablas tú, con la cual nosotros concordamos, evidentemente, es parte de lo que hemos ido hablando en distintos temas o capítulos también aquí del programa. Y estaba pensando en cómo el dolor crónico extremo, hablamos del tema del suicidio, pero también estaba pensando en este tema de que un temón, no es para abrirlo ahora, pero el tema de la eutanasia. Sí. ¿Sí? Y en esa línea yo sé que hay ahora una propuesta de proyecto de ley, o están por presentarlo parlamentarios respecto a poder empezar a legislar, en el fondo que el Estado se haga cargo de legislar respecto a aquellas personas que por distintos motivos, como podría ser el dolor crónico, toman la decisión de poner fin a su vida de manera asistida en este caso. Bueno, hay varios tipos de eutanasia, pasiva y activa, no nos vamos a meter en eso, pero creo que ahí hay una pequeña luz de esperanza también para poder transitar esos caminos, porque efectivamente yo por lo menos lo que he podido revisar, las personas que en otros países que demandan eutanasia tienen que ver mucho justamente con el tema del dolor y el empeoramiento de la calidad de vida respecto de aquello. Entonces hay una cuestión que también tiene que ver con cuestiones valóricas, religiosas, insisto, no las vamos a abrir ahora porque no las vamos a alcanzar ni a resolver ni nada, pero ahí hay un tema. Sí, y yo creo que para que esa conversación tenga seriedad, ¿cierto? No invalidemos el dolor del otro. No porque yo resista un dolor y yo diga, ay, pero ¿cómo te dolió? Si a mí no me duele. Porque yo sí, tú como no. Los hermanos chicos, ay, si no te duele, si a mí no me dolió, pégame. No hay un dolor más grande que el otro. No, quizás no lo podemos evidenciar de tan forma, pero calidad de vida sí lo podemos medir. Y eso podría ser un indicador que sí nos puede ayudar en esa discusión. Súper interesante. Bueno, podríamos seguir conversando del tema sin duda. Les agradecemos enormemente a ambas, a Viviana Rodríguez, a Carola Rodríguez, que a pesar que comparten el apellido, no son hermanas ni primas, pero son muy cercanas entre ellas, así que eso es bueno también, ver ese trabajo colaborativo. Quiero brevemente, porque me queda un minutito, señalar que a ustedes les han enviado cariño desde Belo Horizonte. Fernanda Biotti dice que les envía mucho cariño a ustedes, que les escucha una colega que trabaja allá en la Universidad de Belo Horizonte. Biotita. A Carola ya le mandamos los saludos de Lorenzo también, que te mandaron saludos desde Arica. Sí, mi profesora Lolote. formadora. Así que tienen su fanaticada las colegas acá y bueno, nada, agradecerles enormemente y esperamos, bueno, que esto les haya podido contribuir a las personas que nos escuchan, ¿cierto?, a quedarse con esta frase: no es normal sentir dolor y es importante comunicarlo. Muchas gracias, Juan Carlos Catalán. Muchas gracias, Caro, muchas gracias a nuestras invitadas. Saludos Gracias. también ahí a Francisco en los controles y a todos, muchos saludos. Nos vamos, gracias a todos quienes nos escuchan. La próxima semana vamos a hablar de intergeneracionalidad, si mi memoria no me falla, ¿cierto? La mía tampoco anda muy bien hoy. Pero bueno, le invitamos siempre a sintonizarnos la próxima semana y ahora nos vamos con un silencio de los tres. Chao, que esté muy bien. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta la próxima semana.